Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. En esta ocasión vamos a charlar con una amiga de la casa, una referente de la política ecuatoriana, pero también de la política latinoamericana. Con ella ya hemos tenido la oportunidad de charlar de algunos temas que, que atañen a los intereses de todos los latinoamericanos, pero en esta ocasión vamos a charlar de algo coyuntural, de algo que está pasando en Ecuador en estas últimas horas. Tal vez lo que se está viendo es coyuntural, pero es un tema que viene hace tiempo y por eso queremos charlar con Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y una de las referentes de la Revolución Ciudadana, para que nos cuente por qué se está dando lo que se está dando en Ecuador hoy, cuál es el camino que se va a recorrer y qué posibilidades hay de que esto se resuelva lo más pronto posible y de la mejor manera. Así que, Gabriela, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por tu amabilidad y tu compromiso de siempre. Y simplemente para introducir a la audiencia, quería remarcar qué es lo que está pasando ahora en la coyuntura. No hemos visto, por un lado, el escape de dos grandes líderes de grupos, o de dos líderes de dos grandes grupos criminales, el líder de los choneros y el líder de los lobos, y tras ello un decreto que parecía ya estaba en las manos del presidente y no se había anunciado todavía, y que también parece ser uno de los motivos de la fuga, en el que decreta a más de 20 grupos criminales como grupos terroristas, y la reacción de estos grupos con hechos de violencia, poniendo bombas en autos en determinadas ciudades de Ecuador, tomando un canal de televisión en Guayaquil, tomando la Universidad de Guayaquil, tomando cárceles, pero todo esto no viene desde este decreto ni desde esta fuga. Entonces queríamos preguntarte, Gabriela, en concreto, ¿qué es lo que está pasando hoy en Ecuador y de dónde viene esta situación? Bueno, muchas gracias, Héctor. Siempre un placer conversar contigo. Lo hemos hecho en varias oportunidades, poniendo un poco el contexto del desgaste y el retroceso que estaba viviendo el pueblo ecuatoriano frente a los gobiernos de turno. Y exactamente quiero arrancar con eso para poner en contexto, porque lo que vivimos en estos dos últimos días particularmente es el resultado de unas acciones sistemáticas de debilitamiento del Estado que se han estado implementando desde el año 2018 hasta la fecha en el Ecuador. Es decir, en el 2017 el Ecuador era el segundo país más seguro del continente, y eso gracias a una presencia fuerte del Estado y a un mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y aquí entro, el gobierno de Lenin Moreno lo que hizo de manera inmediata no solamente fue eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia, sino además una rebaja sustancial del presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, sin decir la caotización que tuvimos en el Ecuador frente a la pandemia del COVID. Eso se fue acumulando con la llegada del presidente Guillermo Lasso, donde la situación no cambió, sino que al contrario se recortaron incluso el presupuesto de programas sociales. Lo que tenemos hoy por hoy en el Ecuador es una ausencia total del Estado y un debilitamiento en el peor momento de la crisis de inseguridad que ha vivido de manera inédita el país. Y esto es una crisis eh, multidimensional, es decir, cerca del 50% de la población ecuatoriana vive en los límites de pobreza y pobreza extrema. Somos el segundo país con más números de muertes en la selva del Darién. Eso te da cuenta de la ola migratoria sin precedentes igual en el Ecuador. Y la caotización de la inseguridad producto de la disputa territorial del crimen organizado, donde Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han sido los dos principales carteles, pero que han originado
más de 2 decenas de pequeñas organizaciones territoriales que en base a extorsiones, secuestros, sicariato, han implementado el terror en el territorio ecuatoriano. No estamos hablando de una parte del Ecuador, de una ciudad colapsada. No, hoy tenemos un país colapsado. Entonces, la primera reflexión que nos deja esto, la primera lección, es que quien no cree en el Estado lo debilita y un Estado debilitado pierde el control de su territorio. Y eso es lo que estamos viviendo justamente hoy en el Ecuador. Y parte de la segunda lección, lastimosamente las improvisaciones cuestan y cuestan mucho. El presidente Daniel Noboa está 1 mes y medio en el ejercicio de funciones, sabemos bien, producto de unas elecciones anticipadas. Tiempo no hay, porque de aquí a junio, julio de este año ya vamos a estar con las candidaturas presidenciales para la próxima elección regular del 2025. Entonces, sin tiempo, sin estructura del Estado, sin un plan de recuperación, él había ganado las elecciones proponiendo un plan Fénix, el cual hasta ahora no se conoce de qué trata el plan Fénix, pues es una bomba Molotov que ha causado los estragos más duros de una escalada de violencia sin precedentes. Cárceles tomadas, secuestros de guías penitenciarios, secuestros de policías, un canal de televisión tomado a media mañana en vivo, además, cuando se estaba dando el noticiero, secuestros de estudiantes universitarios en las universidades, es decir, tomadas las universidades del país, carros incinerados, es decir, han sido horas de terror, horas de terror. Ante esto, entonces, el presidente Noboa tomó 2 acciones. La primera, el día lunes, de decretar un toque de queda, lo cual originó una convulsión de la crisis social, porque como respuesta el crimen organizado caotizó el país. Frente a la caotización, entonces, el presidente Noboa toma un segundo decreto, donde nombra o declara el conflicto armado interno y da luz verde para que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares, declarando a más de 20 organizaciones territoriales como organizaciones terroristas, como objetivos militares. De tal manera que ahora lo que van a pasar en las siguientes horas, o al menos en las siguientes 72 horas, es crucial en la medida de saber si el Estado puede o no tomar control del territorio en base a estas medidas coercitivas inmediatas que tienen que ser contundentes, pero también con el cuidado que esto significa, Héctor. Yo tengo mucho temor, porque lo que podemos vivir en el Ecuador son las que llaman los mismos operativos militares las víctimas colaterales del conflicto. Y hasta el momento van un poco más de 12 personas ya asesinadas en el Ecuador en las últimas horas, productos de estos conflictos, entre ellas una adolescente con herida de muerte y un joven, padre de familia, un artista quiteño, un cantante quiteño que fue a retirar a su hijo de la escuela y que fue herido de una bala perdida. Entonces, el control también de lo que significan las víctimas colaterales que un conflicto así puede desencadenar cuando no hay la posibilidad ni el Estado fortalecido y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo realmente en el que no tienen todas las condiciones para enfrentar lo que el presidente Noboa les ha pedido, que es las operaciones militares frente a las organizaciones declaradas como terroristas en el país. Solo para reforzar un poco lo que decís, a nosotros nos preocupa mucho también, porque hemos visto, ¿no?, lo que pasa cuando las Fuerzas Armadas intervienen en cuestiones de seguridad interna. Nosotros lo hemos sufrido en carne propia, y las consecuencias han sido terribles. Y también vos hoy te encontrás en México. México es otro país donde cuando se declaró la guerra al narcotráfico, en realidad lo que ocasionó fue una guerra contra el pueblo mexicano, que ocasionó, entre otras cosas, después de eso, un producto de que haya más de 40.000 desaparecidos en México, y que también otros sectores, incluso del ejército, se hayan vinculado al tráfico de drogas. Pero en este caso también te quería preguntar, ¿en qué han quedado, digamos, todo este crecimiento del crimen organizado en estos años, que entre otras cosas se ha señalado al propio expresidente, ¿no es cierto?, Guillermo Lasso, en vinculación con la mafia albanesa y con lo que también se suponía era parte del tráfico de drogas? ¿En qué han quedado esas investigaciones?
En nada realmente. Se ha explotado en estos últimos días un caso Metástasis, que es uno de los más polémicos que está viviendo la justicia ecuatoriana en estos días. Pero más allá del caso Metástasis, ya venía una serie de casos de involucramiento de gente relacionada a los gobiernos de turno, policías en servicio activo, lo que el embajador de Estados Unidos declaró también como los narcogenerales, refiriéndose a la cúpula militar, y el fortalecimiento del crimen organizado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros veníamos advirtiendo? Primero, que la suspensión de políticas sociales y el evitar la deserción escolar iba a dejar a muchos adolescentes como presa fácil de este crimen organizado, y es lo que está pasando. Muchos de quienes implementan sicariato, o ayer mismo, de los que tomaron el canal, 2 de ellos menores de edad, entre 13 y 16 años. Es decir, hay realmente una ruptura del tejido social que es profunda y viene a ser un problema estructural. Pero además, la limpieza de las filas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Mira, Héctor, cuando fuimos gobierno, se hizo justamente una limpieza de las filas. Va en base a polígrafos, en base a pruebas de confianza. Además, encarceló a muchos miembros de la Policía Nacional que fueron involucrados y tomados, digamos, en ejercicios ilícitos. Sin embargo, en el 2018, bajo la consulta popular de Moreno, cuando se implementó en el Ecuador lo que se llama el trujillato, lo que hicieron fue liberarlos a todos, porque dijeron que eran los perseguidos políticos del gobierno de Correa. Bueno, resulta que esos operativos policiales son los que ahora están directamente relacionados al crimen organizado. Entonces, la limpieza y la purificación de las filas de las fuerzas públicas y del orden público es fundamental. El control de las cárceles tiene que ser evidente y contundente. La primera crisis carcelaria en el Ecuador se dio en el 2018. Y desde esa fecha hasta hoy, somos el país con más número de personas privadas de la libertad, asesinados en las cárceles de todo el continente. Es decir, no es casual que todo esto se sume a que hoy el Ecuador sea el país más inseguro y violento del continente. Tenemos 44 asesinatos cada 100.000 habitantes, lo cual es inédito en la región y en el Ecuador. Cuando nosotros manejábamos una cifra de 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, éramos de los más bajos. Entonces, esta degradación y retroceso acelerado que ha tenido en el Ecuador este tipo de crisis es justamente por el quemimportismo. Y sí es una alerta. Lo que pasa en el Ecuador no es casual ni es separado de una lógica regional. Yo acojo el mensaje que envió ayer en la tarde el presidente de Bolivia, Luis Arce, cuando dice: el conflicto de Ecuador tiene que ser tratado de manera regional porque la avanzada del crimen organizado está incrementándose en cada uno de nuestros países. Si es que hay gobiernos que creen en el Estado y que mantienen el control del Estado, como el de Bolivia, por ejemplo, van a tener mayor control. Pero cuando el Estado es dado al sector privado, como las ofertas del propio Milei en Argentina, donde salud, educación, seguridad social, incluso hasta parámetros de la seguridad pasan a ser privatizados, entonces lo que tienes es el caso ecuatoriano. Una ausencia absoluta del Estado que ha permitido el incremento sustancial del crimen organizado y de la escalada de violencia. Entonces, vemos que es un tema regional, vemos que tienes que ser topado con mucha seriedad y madurez. Rechazo además profundamente las declaraciones de la canciller argentina tratando de involucrar a grupos políticos dentro justamente de el conflicto de violencia que se está dando. Eso es producto solamente de la improvisación y de la ignorancia de la realidad y de la situación que está viviendo en el Ecuador. Y por supuesto, como ha dicho el presidente Noboa, toda ayuda de afuera bienvenida, pero siempre y cuando sea también en base a un cumplimiento de un plan nacional que sea ejecutado por el mismo Estado. Mira las paradojas que tenemos, Héctor. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se expulsó a la base norteamericana de Manta. ¿Qué trajo eso? Una eficacia inmediata en el control del Estado frente a este tipo de avanzadas, es decir, control de tráfico de drogas, control de avanzadas del crimen organizado, control de homicidios, es decir, mejoramos sustancialmente los indicadores de seguridad del Ecuador junto con mejorar la calidad de vida de la gente, es decir, van de la mano, porque aquí no podemos decir que el proyecto buquelista sea el mejor cuando realmente te da resultados inmediatos, pero obvia tratar las razones estructurales de la violencia. En la Revolución Ciudadana
topamos justamente los problemas estructurales y podíamos llegar a ser el segundo país más seguro del continente. Sin embargo, desde el 2019, opera en Ecuador desde Galápagos, desde el patrimonio de la humanidad, especialmente desde la isla San Cristóbal, vuelos diarios de control militar. Y nuevamente, entonces, el Ecuador se somete a este tipo de escaladas de violencia. Entonces, también hay que poner toda la información sobre el análisis sobre la mesa para saber cuáles son los factores que por detrás también están influyendo a nivel regional para que este crimen organizado vaya tomando presencia frente a la ausencia del Estado. Entonces, ahora, digamos, para ser concretos, Rafael Correa ha sido muy claro, la Fuerza de la Revolución Ciudadana se suma a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Daniel Noboa. Hemos dejado nuestras diferencias político-ideológicas a un lado, comprendiendo que la crisis que está viviendo el Ecuador requiere de una madurez política extraordinaria de todos los sectores políticos y sociales. Yo lo he dicho con absoluta claridad, la mejor manera y muestra de Daniel Noboa sería sentar a todos los actores en la misma mesa, ex candidatos presidenciales, a la CONAIE, autoridades locales, que además están poniendo un serio, gran esfuerzo para controlar sus propios territorios en un gran pacto nacional por la recuperación del país y enfrentar de manera conjunta esta guerra que ha declarado el crimen organizado al Ecuador. Si es que no actuamos de manera unitaria, si es que no decimos que las acciones tienen que ser contundentes para volver a controlar el territorio, pero también estructurales, pues vamos a poder tener esta crisis permanente, solucionándola solamente con medidas parche, que al final van a pasar una factura mayor. Tengo una consulta, y no sé si tiene una respuesta clara, ¿no? Pero ¿cuánto ha influido dos elementos? Uno es el hecho del cambio de la ruta de la cocaína, ¿no? Que antes iba más para Estados Unidos, y con el tema del fentanilo que comenzó a ir para Estados Unidos, la cocaína se empezó a derivar más hacia Europa, y por lo que dicen los especialistas, la salida justamente del puerto de Manta es uno de los espacios donde se produce la salida, o desde ese lugar se produciría parte de la salida de la cocaína colombiana y de otros lugares hacia Europa. Y el otro aspecto es algo que en Argentina además justo nos atraviesa mucho, que es el tema de la dolarización. ¿Cuánto ha afectado que sea un país dolarizado para que los grupos del narcotráfico también puedan actuar con más facilidad en cuanto a lo que recaudan y a lo que después tienen que blanquear, ¿no? Mira, si bien es cierto, Daniel Noboa ha esclarecido que en esta declaratoria de conflicto armado interno estamos hablando de un conflicto no internacional. Me parece adecuado en la coyuntura exacta de la escalada de violencia. Sin embargo, también hay que observar que este tipo de cadenas vienen también del manejo internacional financiero y que el lavado de dinero es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Entonces, la dolarización, por supuesto, es un factor que puede facilitar este tipo de movidas económicas dentro del sistema financiero internacional para los grupos de crimen organizado. Cuando yo me refiero a que no estamos para improvisaciones, es porque el presidente Noboa, antes de que escalara el conflicto a este nivel, presentó como gran solución una consulta popular, la propuesta de una consulta popular, que está ahora en análisis de la Corte Constitucional. De las 11 preguntas, 10 son relativas a la seguridad nacional, que podrían ser canalizadas tranquilamente a través de reformas de la Asamblea Nacional de manera más rápida y que ahorra al Estado los 60 millones de dólares que cuesta justamente una consulta popular. Pero la 11ª pregunta realmente nos causó muchísimo asombro. Incorpora en todas las preguntas de seguridad nacional una pregunta que autorizaría nuevamente la apertura de casinos en el Ecuador. Los casinos fueron cerrados en el Ecuador en el periodo de la Revolución Ciudadana y ahora quieren ser abiertos nuevamente. Aquí en la China sabemos que los casinos son una de las principales fuentes de lavado de dinero lícitos y legalizados que tenemos. Hoy mismo el Ecuador lava en el sistema financiero internacional 3.500 millones de dólares según datos de la CELAC. Entonces, ¿qué estamos esperando y a quién le interesa realmente este tipo de preguntas detrás de las acciones del gobierno del presidente Noboa? Entonces, hay propuestas erráticas, propuestas que siguen evidenciando que hay un poder tras el poder. Sin embargo, esta crisis también debería sacudir esos intereses y debería hacer que el gobierno del presidente Daniel Noboa tome con seriedad lo que está pasando y acepte también
La colaboración y la ayuda, nosotros lo hemos dicho, hay capacidades y hay propuestas, no solamente que ya se hicieron en el Ecuador, sino que se están haciendo a nivel regional, que pueden ser tomadas en cuenta para la actuación inmediata de lo que está pasando en la crisis que estamos viviendo en el Ecuador. Si es que él las toma, pues estamos gustosos de colaborar. Si es que no, esperamos realmente que las decisiones sean lo más acertadas, porque, insisto, no hay tiempo. Y en ese sentido, lo que pase en estas siguientes horas va a ser determinante también para su propia permanencia y lo que él ha dicho, su intención de lanzarse a la reelección para estas elecciones del 2025. Por último, te consulto, Gabriela, si bien en parte ya hay mucho de lo que dijiste que responde esto que te voy a consultar, hay medidas que son a corto plazo, que van a la coyuntura, a la urgencia, que tienen que ver con esto que señalaba, lo que va a pasar en las próximas 72 horas. Pero a largo plazo, para recuperar, digamos, lo que se vivió directamente durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde vos decías los índices de violencia eran mucho más bajos, los índices también de trabajo, de educación, y la intervención extranjera en Ecuador era mucho menor o no existía directamente después de recuperar la soberanía de ese país. ¿Cuál es el camino para salir de esto tanto en lo inmediato como en el largo plazo? Dado que es algo que angustia a toda América Latina, pero obviamente especialmente a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Mira, si el presidente Noboa quiere lograr realmente resultados diferentes a sus últimos antecesores, va a tener que fortalecer el Estado. Y eso quiere decir tener la confianza absoluta de que solo desde el Estado se puede realmente tener un control territorial y con ello empezar el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Si sigue con un pensamiento de que la privatización es el camino, pues no va a ir para ningún lado. Esto también es un tema de reflexión social, porque la población en medio del terror elige lo más rudo. Es decir, ya las expresiones de penas de muerte, maten a todos, pues luz verde para una batalla de campo, pues eso va a ser muy duro, muy difícil y de enfrentarlo incluso por la serie de violaciones de derechos humanos que pudieran darse, insisto, en los llamados víctimas colaterales. Recuperar el Estado, entonces, quiere decir marcar una hoja de ruta de manera inmediata y a mediano y largo plazo. De manera inmediata, insisto, acciones contundentes para la recuperación del control territorial frente a la guerra del crimen organizado. Pero a mediano y largo plazo, el fortalecimiento del Estado quiere decir volver a invertir en la educación y en la salud de la gente. Si a estos adolescentes tú les das las posibilidades, la facilidad y la obligación del estudio universal y gratuito, entonces tú dejas de tener gente como caldo de cultivo de este crimen organizado. Primera acción. Segundo, si mejoras la calidad de vida de la gente, eso quiere decir que tiene mejores ingresos para mejorar su situación económica y social. Esto se da no de la noche a la mañana y no es cuestión de soplar y hacer botellas, realmente va a tener un esfuerzo. Pero si él se presenta y plantea realmente un plan sostenido, que es lo que hemos estado pidiendo nosotros durante los últimos años a los presidentes que han pasado por el Ecuador en los 6 últimos años, pues entonces él va a tener el apoyo incluso de nuestra fuerza política, porque estamos en un momento, insisto, en el que estamos en un punto en el que si no se toman medidas adecuadas, vamos a tener un punto de no retorno. Y nadie está dispuesto a eso. Gabriela, simplemente para reforzar lo que vos has dicho y lo que vos has señalado, cuando el Estado se retira, avanza el narco, ya lo había dicho también Cristina Fernández en alguna disertación en Honduras en 2022, ¿no? O en 2018 creo que fue exactamente. Cuando el Estado se retira, el que avanza es el narco, y lo hemos visto en Colombia, ¿no? Barrios enteros, barrios de vivienda que tendrían que haber sido construidos por el Estado, construidos por el narco. Y después, ¿a quién responde esa gente? A quien le da la posibilidad de tener una vida más digna, que le da la posibilidad de a través de la violencia salir rápidamente de la pobreza. Entonces, bueno, esperemos que Ecuador recupere ese camino que no está tan lejano, que fue hace poco y del que vos fuiste una de las protagonistas fundamentales. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu compromiso y esperemos que la próxima vez podamos hablar de cosas más gratas. Te mando un abrazo Que enorme. así sea.
Gracias, Héctor, y también nuestro abrazo solidario y el aguante necesario al pueblo argentino, que sabemos que tampoco le está pasando fácil. Así que bueno, tiempos de disputa, pero también tiempos de mucha solidaridad entre nuestros pueblos. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a vos.